reflexionar en la palabra del Señor. Le cuento que estamos casi por terminar el Evangelio según San Lucas. A 2 semanas, 2 lecciones de poder culminar el Evangelio según San Lucas. 24 capítulos que hemos venido leyendo consecutivamente y que pronto pues terminaremos. Más de 2 años estuvimos leyendo Lucas, pasaje por pasaje, versículo por versículo. Y seguramente hay mucho que aprender todavía que quedó pendiente. Vamos entonces al capítulo 24, el versículo 13, por favor. 13 al 35. Es una lectura larga, pero yo voy a tratar de resumirlo. Hay un efecto por ahí que nos está haciendo algún feedback. Lucas 24, 24, versículo 13 al 35. Vamos a estar por ahí leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer de forma alternada para que usted no se me canse ahí leyendo y luego no sepamos ahí dónde estamos. Dice la palabra del Señor: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido
Es el Jesús que acompaña. Repita conmigo, el Jesús que acompaña. ¿Quiere repetirlo una vez más? El Jesús que acompaña. Y entonces voy a dividir nuestra lectura de hoy en tres partes. La primera parte trata sobre la perspectiva de aquellos que estaban hablando y estaban teniendo la experiencia de luto por la muerte de Jesús. Esa es la primera parte. La segunda parte trata de cómo Jesús aborda y cuál es la acción de Jesús para alguien que está en esta condición. Cómo actúa Jesús cuando alguien está en una situación como esta. Y la tercera parte, la reacción de cómo la acción de Jesús impacta en la vida de los seres humanos, de cualquier hombre o de cualquier mujer. Sí, de eso hablaremos hoy. Y entonces, para ponernos en contexto, ya vimos el arresto de Jesús, vimos la sentencia, esa sentencia injusta de Jesús. También ya leímos sobre su muerte, la forma en que Él murió y cómo aún en la cruz Jesús sigue mostrando amor, misericordia y sigue firme en la misión que se le fue encomendada. Seguidamente leímos también en la última reunión que tuvimos sobre el Jesús que resucita, donde dos mujeres son las primeras testigas de aquel acontecimiento. Van al sepulcro y no encuentran a Jesús, ¿sí? Luego regresan después de que el ángel les habló y les dijo: aquí no está, ¿por qué busca al que está vivo entre los muertos? No deberían buscar al que ya vive dentro de los muertos. Y ellas regresan y le cuentan a los discípulos, a los 11, porque ahí ya no está Judas, y les dice: esto y esto vimos y esto nos dijeron. Mientras tanto, aquellos 11 se quedaron viendo y dijeron: ustedes están locas, eso no puede ser posible, no es cierto, no, ustedes no pueden ser. Y entonces vimos que hay varias cosas que contribuyeron para que los discípulos no pudieran creer el primer mensaje de la resurrección de Jesús, que fue en labios de dos mujeres. Las primeras que predicaron al Jesús resucitado fueron dos mujeres. Y los primeros que rechazaron el mensaje de Jesús resucitado fueron 11 hombres. ¿Cuántos hombres? 11. ¿Qué le parece? ¿Qué pasa en su cerebro ahorita con esta contradicción? Y es que estos hombres venían de una cultura que no podía pensar o no podía aceptar que una mujer pudiera ser portadora de una noticia tan importante. No, ustedes están hablando locuras. Una mujer nunca dice nada bueno. Quizás así pensaban esos 11 hombres. Sí, supongo que eso pertenece a la era de hace 2000 años, no en el 2025. Ahora, cuando regresamos, dice la Escritura que luego Pedro, cuando oyó esa noticia, él dijo: no puede ser cierto, yo tengo que ir a ver eso. ¿Y qué hace Pedro? Sale corriendo y corre y corre y corre, y de veras que encuentra, dice el versículo 12: levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces Pedro, o Simón, como se le conoce también, regresa y él dice: bueno, es posible que sí sea cierto, estoy asombrado de lo que acabo de ver. Y con esto estamos definiendo de que es bien difícil a veces creer que alguien pueda levantarse de la muerte. Y es imposible para algunos pensar que una promesa de resurrección para todos los que mueran en Cristo hoy pueda ser posible en cualquier día en el futuro. Sí, es más fácil creer que alguien murió que creer que alguien que estaba muerto se levantó. Eso no lo creo hasta que no lo vea. Hasta no ver, no creer, es nuestra frase. Sí,
Y eso le pasó a estos hombres, que ellos no recordaban lo que Jesús les había dicho. Ahora, mientras eso pasa, ahora nos conectamos con la lectura de hoy. Dice el versículo 13: y he aquí, dos de ellos, mientras Simón va allá, mientras sucede esto en el día, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cómo se llamaba la aldea? Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. No recuerdo, y estaría mintiendo hoy si digo cuántos metros medía un estadio en el contexto griego, porque estos son números de los griegos o de los romanos, ¿sí? Pero un estadio tenía cierta medida, y yo les debo eso, como buen intérprete de la Biblia, les debo ese dato. Pero las medidas que se usaban para ver las distancias, era muy peculiar utilizar el término estadio. ¿Cuánto mide un estadio? ¿Cuánto mide un estadio hoy? Los que no se perdieron el clásico ayer tienen que saber cuánto mide un estadio. En mi traducción dice que eran 10 kilómetros que medían a los que decían ahí 10 kilómetros en total los que tenían que caminar, y a eso equivale los cuantos estadios. Muy bien, 60 estadios es sinónimo de 10 kilómetros, dice la Biblia del hermano. Muy bien, dejémoslo del clásico ahí, por favor, y las medidas del escopo. Y regresemos entonces para ver las medidas. Y dice 10 kilómetros, a eso queríamos llegar. Bueno, 10 kilómetros. Era lo que tenían que caminar ellos, y era la forma en que se medían las distancias. Y mientras caminaban, tenían 10 kilómetros para poder hablar sobre el tema en tendencia. ¿Sí? En un tiempo, en nuestro contexto, se decía: esto está de moda hoy, y hablábamos de moda. En otro momento, o en el tiempo que estamos, se habla de tendencias, que es el término que usamos. ¿Qué es tendencia hoy? Solo cambiamos la palabra moda por tendencia. La tendencia ahora es esto y lo otro. El apóstol Juan le llama los deseos del mundo son pasajeros, dice el apóstol Pablo. Pasan, se van, porque las tendencias son eso. Cada día que amanece, lo que está en tendencia puede ser algo diferente a lo que pasó ayer. El tema de conversación, lo que está pasando, el suceso, el hecho de lo que la gente habla puede cambiar de un día para otro. Un día estamos bloqueando carreteras y al otro día ya no nos acordamos que ayer bloqueamos 10 días, 15 días, en octubre del año pasado. Ya no nos acordamos, ¿verdad?, de ese trajín que nos tocó vivir. Entonces, de eso trata. Y estos hombres iban caminando y tenían 10 kilómetros para hablar del tema. ¿Cuánto se tarda uno en caminar 10 kilómetros? ¿Quién no ha caminado 10 kilómetros? Aparte del pastor. Sí, varios hemos caminado. Sí, pastor, yo ya tengo 40 años. En ese tiempo ya caminé más de 10 kilómetros. Pero 10 kilómetros a pie realmente son unas cuantas horas, no sé cuántas horas, pero sí se lleva algunas horas. ¿Cuánto se ha tardado usted 10 kilómetros? 3 horas, hermano Giovanni. Pero ese ritmo, hermano Giovanni, 3 horas, hermano Mike. 2 y media. 2 horas y media. Está bien, bueno. Mejor no les digo mi récord entonces, porque... Muy bien, ¿cuánto tiempo tenían para hablar del tema? Tenían un buen tiempo. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Bueno, eso es común.
que hablemos de las cosas que están pasando en el hoy, lo que está sucediendo ahorita. Es bien común entre nosotros. Y pues estaba en Jerusalén. El hecho de Jesús se había convertido en un hecho importante. La gente, mucha gente había venido de diferentes lugares para atestiguar la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos. Y era una fiesta muy atractiva que llamaba la atención de gente que venía desde muy lejos. Eso lo va a relatar Lucas en el libro de Hechos, que venían de muchos lugares, vinieron para ver esa celebración. Y ellos fueron testigos también de lo que pasó con Jesús. Y entonces era un tema que estaba en boca de todos. Y mientras ellos caminan, mientras ellos avanzan, se acerca a Jesús. Y Jesús está ahí con ellos y empieza a caminar con ellos. Y hace una aclaración en el versículo 16. La aclaración que hace es como un paréntesis. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No podían saber que era Jesús. Y entonces ese caminante que acompañaba a Jesús, estoy hablando del Jesús que acompaña, se pone a la par de ellos, ¿sí? Se para a la par de ellos y camina con ellos y les hace una pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Dos temas se tocan en la pregunta de Jesús. La primera, o el primer tema que Jesús toca es: ¿qué es lo que ustedes están platicando? ¿De qué están hablando? Y número dos, ¿por qué están tristes? Entonces Jesús, o la Escritura, ya nos está dando dos cositas respecto a esos hombres que caminaban. Para mí, una de las cosas interesantes es que ellos iban hablando de Jesús con tristeza. Iban hablando del acontecimiento, pero con tristeza. Y el corazón caminaba y se dirigía hacia su casa con tristeza. Y el versículo 18 continúa diciendo: ellos responden a la pregunta de Jesús. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Eres tú el único, al parecer, que no está al tanto de los chismes aquí en Jerusalén. Sí. Y él les pregunta: ¿de qué cosas están hablando? Cuéntenme. Y entonces aquí viene la perspectiva de los que están tristes por lo que había sucedido. ¿Cómo miraban ellos el evento? Porque todos tenemos una perspectiva de las cosas que pasan. Lo vemos desde allá, desde aquí, pero todos podemos ver algo distinto de lo que está sucediendo, de lo que pasa, y podemos tener una versión personal de lo que pasa también. Y aquí vamos a leer cuál era la versión o la percepción que estos dos caminantes tenían sobre lo que había sucedido. Y entonces el versículo 20 dice, 19: entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esto es bueno, porque ellos describieron a Jesús y tenían una buena descripción de Jesús. ¿Cómo le gustaría a usted que lo describieran cuando se muera? Sí. Ya cuando se muere la persona, ahí sí nos atrevemos a decir la verdad, ¿verdad? Ustedes, ahí sí perdemos el miedo. No, es que yo le voy a decir la verdad. Es que sí era cosa seria. Hasta ahí nos animamos, ¿verdad? Ya cuando está muerta la persona. Pero estos hombres tenían la siguiente concepción de Jesús. Ellos dicen: Jesús Nazareno. Recuerden que siempre al nombre le acompañaba el lugar de donde era, para poder identificar a la persona de quien se está hablando.
Y ellos consideraban a Jesús como un profeta. Pero también veían que Jesús fue poderoso en obra, porque hizo señales, manifestó el poder de Dios y en palabra delante de Dios. La tercera característica que ellos mencionan de Jesús es que Jesús fue un hombre que habló bien y que tenía palabras importantes, que cuando conversaba o predicaba y enseñaba, la gente reconocía su mensaje. Y estas características las tenían de Jesús. Qué bonito que se le recuerde a uno así como Jesús. Y luego dice: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esa es la primera parte de la versión de ellos. ¿No te has enterado de ese hombre poderoso, lleno de la gracia de Jesús, a quien se entregó y nuestros líderes lo entregaron junto con las autoridades y lo crucificaron, lo sentenciaron a muerte? ¿No sabes eso tú, viajero? La segunda parte de la percepción de ellos está en el versículo 21. Pero esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ahí voy a hacer la pausa. La segunda parte era sobre la decepción que ellos tenían. Primero estaban tristes porque el maestro había muerto. Y en segundo lugar, ellos reflejan que tenían una esperanza en ese Jesús que murió. ¿Cuál era la esperanza de ellos? ¿Cuál era? Versículo 21. ¿Cuál era la esperanza de ellos? Esperábamos que Él fuera, que iba a redimir a Israel. Y cuando se dice que Él iba a redimir a Israel, ellos estaban refiriéndose a aquel rey que iba a venir montado en un caballo y que los iba a liberar del imperio de Roma. Porque el pensamiento, porque la humanidad estaba acostumbrada, y ellos mismos estaban acostumbrados a la guerra, a la conquista, a la imposición de poder. ¿Quién es más fuerte? Roma, los griegos, los que lo antecedieron a los griegos, los babilónicos o los sirios. ¿Quién es más fuerte? Y en su pensamiento estaba: tiene que venir el rey de nosotros que es más fuerte que ellos, porque solo así va a derrocarlos a ellos. El pensamiento de ellos sobre la libertad, el pensamiento de ellos sobre la victoria, sobre la vida plena, estaba basado en derrocar a otro a través de la guerra, de la batalla, de hombres fuertes, porque la historia sí los había marcado. Antes de los romanos, que era el imperio que estaba en ese momento dominado, habían estado los griegos. Pero vinieron los romanos y derrotan a los griegos. Y entonces se imponen los romanos con su concepto de paz a través del ejército. Y ahí tenían soldados en todos lugares y decían: para que haya paz, tiene que haber soldados en todo lugar. Era el pensamiento de los romanos. Y ellos esperaban, porque la historia de Israel también estaba marcada de batallas en el pasado. Un David que venció al gigante, que venció a ciudades. Un Josué que guió al pueblo de Israel para conquistar Canaán a través de varias guerras.
y lograron apoderarse de las tierras que el Señor les había prometido. Un Saúl, un Salomón y varios reyes que salían a la guerra para conquistar. Y luego que el profeta promete y dice: de la simiente de David va a venir un rey que los va a redimir y salvar a todos. Entonces estaban los celotes, que era un grupo de judíos, una rama de ellos, que eran guerreros, eran violentos, eran los rebeldes y vivían en el desierto y en zonas alejados de la sociedad. Se entrenaban para la pelea, para la guerra, esperando el Mesías. Y ellos estaban ahí preparándose, estaban ahí diciendo: nos avisan cuando venga el Mesías, porque nosotros vamos a ser el ejército del Mesías. Cuando Él venga, nosotros vamos a ser los primeros que se enlisten para servir al libertador del Imperio Romano. Y entonces ellos dicen: nosotros pensamos que Él era el rey, el que nos iba a liberar de los romanos, de la esclavitud de ellos. Esa era la intención de ellos. Y estaban un poco sentidos también con eso. Y luego dicen: pero bueno, murió. Aunque Él dijo que tal vez al tercer día iba a resucitar. Y por cierto, ya pasaron 3 días. Hoy es el tercer día, dice. Hoy es el tercer día. Pero también recordamos que unas mujeres fueron al sepulcro. Y esas mujeres no le hallaron. Y como no le hallaron, vinieron diciendo: miren cómo se refieren ellos. Y como no hallaron su cuerpo, estoy en el versículo 23. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Así lo presentan ellos. Esas mujeres no encontraron el cuerpo y resultaron diciendo que vieron 2 ángeles, diciendo que Él estaba vivo. Y luego algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y de veras que no hallaron el cuerpo, pero no lo vieron a Él. Y entonces, hasta aquí termina la percepción de ellos. Tenían una idea sobre Jesús que había muerto, pero tampoco estaban del todo creyentes en que ese Jesús ya había resucitado. No estaban creyentes en eso. Ellos dudaban. No estaban seguros del testimonio de las 2 mujeres y de lo que había dicho Pedro. ¿Por qué? Porque ellos dicen: pero nadie le ha visto. Todavía no lo hemos visto caminar, no lo hemos visto vivo todavía. Entonces solo se dice, pero no le hemos visto vivo todavía. Y esa es la circunstancia de la vida del ser humano, que ante acontecimientos duros y difíciles siempre arma una posición ante lo que sucede. Los seres humanos siempre armamos una versión de lo que está pasando, tratando de explicar, tratando de entender lo que está sucediendo. Y a veces esas situaciones tienen muchas preguntas, grandes o pequeñas preguntas, como las de estos hombres, que no estaban seguros de qué estaba pasando, porque esas mujeres habían encontrado la tumba vacía, y Simón Pedro también encontró la tumba vacía, y no podían estar seguros. Pero lo cierto es que tenían tristeza en su corazón. Los acontecimientos de la vida generan este tipo de expectativas en nosotros. Cualquier acontecimiento en la vida, cualquier cosa que tal vez prometía algo para nosotros y que en algún momento parece desmoronarse, se convierte en una situación que arma algo. Y entonces he escuchado a personas tristes que buscan una explicación por lo que ha causado su tristeza. Y dicen: es que yo pienso, pastor,
que tal vez fue eso o aquello o lo otro, y empiezan a describir lo que consideran que pudo causar, o tratan de armar la explicación para lo que está sucediendo. Seguramente eso es algo que los seres humanos intentamos hacer siempre, tratar de explicar los sucesos que nos causan emociones como la tristeza. Pero ahora veamos qué hace Jesús. Jesús viene en el versículo 25. Entonces Él les dijo, y Jesús utiliza una palabra muy atrevida, que yo siempre digo, si yo hablara como Jesús, usted no viniera al culto nunca más. Quizás no regresara a esta iglesia nunca más. Sí. Si yo hablara como Jesús. ¡Oh, insensatos!, les dice Jesús, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y así les habla Jesús. Dice, ¿qué les pasa a ustedes? Y hace una pregunta en el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús empieza a conversar con ellos y pasa algo interesante, versículo 27. Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ya lo he dicho otras veces aquí. Para nosotros, cuando usted dice escrituras, yo sé que para nosotros decimos, abramos las escrituras, decimos nosotros, ¿verdad? Y con eso estamos diciendo, abramos nuestra Biblia, todos los libros. O cuando usamos la palabra escrituras, nos referimos a toda la Biblia y los libros que lo contienen. Pero acá, Lucas está utilizando la división de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea solo tiene 3 divisiones. ¿Cuántas divisiones tiene la Biblia hebrea? 3. Que ya existía en el tiempo de Jesús. El Antiguo Testamento, así lo conocemos nosotros, ya existía para los judíos. Era su texto de enseñanza, de lectura. El Nuevo Testamento no existía todavía, porque se escribió posteriormente. Entonces, lo que está haciendo Lucas es diciéndonos que cuando Jesús se refiere a Moisés, a los profetas y a las escrituras, está hablando de las 3 divisiones que formaban el canon del texto judío o hebreo. Moisés se refiere a los 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Por tradición se dice que Moisés los escribió. Científicamente no se puede comprobar eso, pero tradicionalmente se le dice son los libros que Moisés escribió. Y entonces hay 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Jesús, o el texto nos está diciendo que Jesús les empezó a mostrar cómo en los 5 libros que se le atribuyen a Moisés se habla de él como el Salvador. Y aquí esto es importante, mi querido hermano. Ya le voy a decir por qué. Número 2. Luego le dice y les va enseñando también cómo los libros proféticos hablan de Jesús mismo. Y eso dice, todos los profetas. Y entonces estamos refiriéndonos a los libros proféticos, ¿sí? Hablando de Jesús. Y luego habla de las escrituras, que son los libros históricos o los otros libros que existen y que rodean a los profetas y al Pentateuco. Entonces en hebreo hay 3 divisiones: la Torá,
los Ketubim y los Nebim. ¿Qué tratamos de decir con esto? ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? De lo que acabo de decir, ¿cuál es el propósito principal de la Biblia? Si Moisés habla de Jesús, si los profetas hablan de Jesús, si las escrituras hablan de Jesús, aquí escrituras ya no es toda la Biblia, es un segmento del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? ¿Ya conectó su cerebro? Sí, yo sé que ya. El propósito principal de la Biblia es hablarnos del plan de redención del Señor que se da en Jesús. Sí. El propósito principal de la Biblia no es plata, no es guerra, no es otras cosas. Que va tocando todo ese tipo de temas en su desarrollo, sí, pero todo está enfocado desde la perspectiva del plan de Dios para redimir al ser humano y regresar el corazón del hombre a su creador. Entonces Jesús les dice: ¿que ustedes no se han dado cuenta que Moisés habló de mí? Habló de este Jesús que ustedes están lloriqueando hoy. Ahí no me voy a atrever, miren. Habló de él. Moisés ahí les fue explicando, dice la escritura, en todo el camino. Mire, Moisés dijo esta cosa, dijo lo otro, dijo aquello, y eso habla de ese Mesías. ¿Acaso se les olvidó que los profetas dijeron esto, aquello de ese Mesías, de ese Jesús? ¿Acaso ya olvidaron que en la historia, las escrituras también hablaron de ellos? ¿No se recuerda? Y entonces dice que comenzando de Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y aquí hay algo bien importante, que yo se lo recalco a usted, mi querido hermano. Nuestro mensaje siempre es bíblico. Incluso Jesús tuvo un mensaje bíblico, una enseñanza bíblica. Jesús siempre enseñó desde lo que ya estaba escrito, porque el Pentateuco ya estaba escrito, los profetas ya estaban escritos, las escrituras ya estaban escritas, y Jesús siempre siempre se refirió a estos libros para compartir su mensaje. En Lucas hemos visto a lo largo de nuestra lectura que cuando llegaban los fariseos, él les preguntaba: ¿qué dice la ley? Él iba a la ley, iba al texto ya escrito. Sí. Y entonces no estamos en una clase para predicadores, pero cuando hablamos con los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que tomar en cuenta a Jesús. Porque Jesús no tiene un mensaje que diga o que contradiga lo que ya está escrito. Jesús siempre parte de lo que ya está escrito. Y esa es una cualidad maravillosa de Jesús. Y Él tiene toda la capacidad para hacer una aplicación a sus oyentes de lo que ya está escrito, que es la tarea de los que predicamos. Partir de lo que ya está escrito para traer un mensaje de esperanza a la realidad de hoy. Habían pasado unos miles de años desde que existió Abraham, desde que existió Moisés, José, pero Jesús seguía sacando enseñanzas de la vida de ellos para la realidad del momento en el que Él vivió. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestro mensaje debe ser bíblico. El mensaje es bíblico. Lo que hacemos cuando predicamos, cuando enseñamos,
es partir de lo que dice la Biblia para traerlo a responder lo que necesitamos saber hoy. Y eso estaba haciendo Jesús. La realidad de estos hombres es que ellos estaban tristes por la muerte de aquel hombre maravilloso, fantástico, que prometía esperanza para ellos, pero murió. Y entonces el mismo Jesús empieza a tomar la escritura. Para Jesús hubiera sido más fácil solo pegarse a ellos. ¿De qué están hablando? De tal cosa, de ese Jesús. Y no miran que aquí estoy, pues. ¿No hubiera sido más fácil eso? ¿Qué le parece a usted? Para mí hubiera sido más fácil. Para mí hubiera sido más sencillo. Mire, y no me miran que aquí estoy. Abran los ojos y aquí estoy caminando para ustedes. ¿Quieren ver una señal? Les hago caer un rayo del cielo. ¿No era más fácil para Jesús eso? Sí, era más fácil. Para Jesús era sencillo hacer eso. Y los hubiera convencido, pero ya. Pero eso no era lo que Jesús quería. Que Jesús quería que sus discípulos entendieran que Él ya había hablado de eso y que las Escrituras ya les habían hablado de eso. Porque la fe en el Cristo resucitado se gestiona aquí. No solo en algo que miramos y decimos, si nos emocionamos, es Jesús resucitado y ahí estamos. No, lo que Él les está tratando de decir, comprendan, relacionen con las Escrituras, que ya estaba escrito que el Mesías tiene que morir y se tiene que levantar. Y todo eso lo tenemos que procesar nosotros también. Usted tiene que procesar en su entendimiento, en su mente, todo esto que los discípulos tuvieron que pasar en algún momento. Procesar que la Biblia habla sobre ese Jesús que tenía que morir y que se iba a levantar. Porque nuestra fe no está en un hombre que podía hacer caer fuego del cielo. Como le dijeron los hijos del trueno, Santiago y Juan. Me puedo equivocar con el segundo, pero de Santiago sí estoy casi seguro. Solo por el casi. Y ellos le dijeron, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? No, es que la fe no es por esas cosas que nos causan admiración, que creemos en Jesús. Jesús quería que ellos estuvieran convencidos de lo que la Biblia decía, de lo que decía de Él. ¿Por qué? Hermanos, porque el texto y la palabra del Señor deberían ser suficientes para que el hombre crea en el plan de salvación del Señor. Solo lo que dice la palabra del Señor debería ser suficiente. Eso está buscando Jesús con sus discípulos. Que ellos miren que ya estaba escrito y que eso es verdad y que lo crean. Y entonces dice la Escritura que mientras eso pasaba, llegaron a la aldea. ¿Y era qué? Versículo 29. Llegaron al 28, y él hizo como que iba más. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Bueno, ustedes aquí se quedan, yo me voy. Jesús hizo como que tenía que seguir su camino. Y dice la Escritura que ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos,
Y aquí viene la tercera parte que quiero compartir con ustedes. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La palabra es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Hay una diferencia entre los libros que leemos. Usted sabe que a mí me gusta leer. Yo leo. Cuando estoy en la fila de algo, leo. Cuando estoy haciendo algo, leo. Tengo el mal de no poder estar sin hacer algo. Es un mal bien feo. No se lo recomiendo. Sí, porque a veces uno piensa que descansar es un pecado. Para los que tenemos ese mal, a veces decir, me voy a relajar un ratito, eso es pecado. No se puede relajar, porque piensa que estar relajado ahí es perder el tiempo. Sí. Bueno, ya le abrí un poquito de la personalidad del pastor. Entonces yo no puedo estar quieto, yo tengo libros ahí siempre. Y voy leyendo 1 o 2, hasta 5 a la misma vez. Pero cuando leo la Biblia, le estoy contando esto, porque cuando leo los libros, aprendo mucho. Y me lleno de varias cosas, y muchas cosas también se me olvidan. De un libro que leo, la mitad no lo recuerdo, es nada, seguro. Pero cuando leo la Biblia, me pasa lo que le pasó a estos hombres. ¿Qué le pasó a estos hombres? Cuando escuchaban a Jesús hablando, ¿qué le pasó? No ardía, se dicen ellos, nuestro corazón en nosotros. Cualquier libro que yo lea o que usted lea en la vida, que hable de cualquier tema, de cualquier circunstancia, le va a dejar aprendizajes, lo va a emocionar. Pero la palabra del Señor no solo confronta nuestra mente, sino nuestro corazón también. Porque la palabra del Señor tiene una función distinta. Y su función es trabajar al ser humano. Es inspirado por el Espíritu Santo, pero también es guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted lee la palabra del Señor, el Espíritu Santo acompaña a ir trabajando la lectura de su corazón. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? De que el texto bíblico, él mismo dice, la palabra del Señor nunca regresa vacía. Siempre hace algo en nosotros. Si nos hace sentir incómodos, es ese fuego. Si nos da alergia, es ese fuego. Si nos provoca alegría, es ese fuego. Si nos provoca entusiasmo de decir, sí Señor, gracias, es ese fuego que dice la Escritura. Pero la palabra es eso. Yo no sé qué experimenta usted cuando lee su Biblia en casa. Pero cuando yo leo, ya le he dicho que paso toda la semana leyendo el mismo pasaje que vamos a hablar el domingo aquí. Estoy leyendo y repasando y repasando. Y cada vez que leo y repaso, ese fuego arde en mi corazón. Porque es la palabra del Señor. Y ese es su efecto.
Es una palabra que inquieta, que causa dudas. Es una palabra que viene, nos confronta y nos dice, ¿cómo es esto? ¿De qué trata esto? Le pasó a Nicodemo. Nicodemo estaba inquieto, quería hablar con Jesús porque tenía dudas de lo que estaba oyendo, de lo que estaba leyendo y sobre el mensaje de Jesús. Y tiene que hacer una cita con Jesús para hablar con Él. Y la palabra del Señor es suficiente para que seamos transformados y seamos convencidos de que Él es nuestro Salvador. Entonces el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, en ese mismo momento, ya habían caminado 10 kilómetros para llegar a su casa, pero con eso que les pasó, ellos dijeron, no, regresemos otros 10 más. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Concluyamos. Jesús acompaña. Y mientras acompaña, va trabajando con nosotros. Y yo quiero que usted entienda algo de la vida. Jesús, en muchas ocasiones, no solo resuelve por arte de magia nuestras dudas y nuestras inquietudes o nuestras situaciones. No. Jesús camina con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús nos acompaña hasta el punto final de esta historia humana. Jesús va con nosotros. Como dije hace un momento, para nosotros sería más fácil, Señor, quítame esta tristeza. Señor, quítame este enfermo que vivo hoy. Y ya. Pero Jesús no hace eso. Más bien nos invita a que nos acerquemos y aprendamos a vivir de las promesas de su palabra. Más bien nos invita a revisar y nos dice, anda a revisar qué te dejé para el tiempo que estás viviendo. Ve a revisar qué te he dejado para la situación que estás viviendo hoy. Y entonces Jesús nos enseña y nos dice, ve a revisar, revisa qué es lo que yo he dicho para lo que estás pasando hoy. Pero tendemos a ser un poco perezosos, ¿no? No nos gustan los procesos. No nos gusta averiguar, no nos gusta trabajar un poquito para encontrar muchas veces alivio o solución para lo que estamos viviendo. No queremos poner una parte nuestra. El Señor ya puso todo lo que necesitamos y está aquí. Usted y yo necesitamos acercarnos. No nos gusta. Y se refleja claramente. El doctor le dice, le va a llevar unos sus 3 meses curarse. Y usted le dice, doctor, ¿y no tiene algo que me cure para mañana? Y él le dice, no, porque así somos. No queremos pasar el tiempo, no queremos trabajar, no queremos colaborar con aquello que el Señor ya dejó para nosotros. Hagan su parte, sea cual sea la situación que usted vive hoy,
haga su parte. Señor, guíame en tu palabra, quiero descubrir en tu palabra. De tu cantar, dame tu